Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de medición de resistencia a tierra, presentado por Cristian Daniel Bautista García, Alan Oswaldo Trejo González y Olivares Neira Ernesto Jacel, del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicolapa. Muy bien. Para comenzar, ¿qué es la medición de resistencia a tierra? Muy bien, este tiene como objetivo de puesta a tierra, es que en caso de una subida de tensión o una fuga eléctrica, la corriente no se acumule en esos aparatos o maquinaria, representando un riesgo potencial derivando la corriente mediante la resistencia a la tierra, sin causar posibles daños a los aparatos o al personal. Se realiza utilizando un telurómetro para medir la dificultad que tiene la corriente para dispersarse en el suelo. Hay métodos muy comunes, como el de la caída de potencia, que usa 3 picas, el método de 2 puntos, que utiliza un electrodo auxiliar, y el método de abrazadura, que mide sin desconectar. Podemos ver 2 imágenes ahí. La número 1 es el aparato como tal llamado telerómetro. Lo que nos ayuda es a medir la resistencia de la varilla a tierra, pero más no la resistividad del terreno. Y les hablaba que hay métodos que ocupan picas. Las picas es un objeto metálico que se entierra a la tierra. Y en caso de no haber pues tierra como tal, lo que se puede hacer es empaparlo con un trapo, agua y sal, para que haga contacto con el concreto. El terúmetro tiene más asertividad entre menos ohms seleccionemos. La siguiente, por favor. ¿Por qué conectar a tierra? Esto limita la tensión con respecto a la tierra. Puede presentarse en un momento dado las mallas metálicas de la instalación como protección frente a contactos indirectos. La siguiente, por favor. Proveen una ruta segura. Las conexiones de resistencia a tierra proveen una ruta segura de circulación a tierra de eventuales descargas de corriente de fuga de receptores. La siguiente, por favor. Ofrecen una atención nula de referencia a los receptores electrónicos de la propia instalación, así como para señalar datos que sirven para comunicar los equipos informativos para la toma de tierra. Se pueden utilizar diferentes métodos, ya sea los anillos o mallas metálicas, tubos o barras. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de Werner. Aquí puse una imagen de un telurómetro. Como ya lo mencionaron antes, es un instrumento que mide la resistencia en un sistema puesto a tierra, como lo es aquí, que entra el método de Werner. El método de Werner es una técnica utilizada para medir la resistividad aparente del suelo, que se emplea para determinar la resistencia puesta a tierra. Bueno, el método de Werner proporciona los datos necesarios para asegurar la eficacia, la seguridad y el cumplimiento normativo de cualquier sistema eléctrico mediante la optimización de su conexión a tierra. Así es. Bueno, tenemos la función y los materiales. Bueno, funciona mediante el uso de 4 electrodos en una línea recta que están espaciados uniformemente para medir la resistividad del subsuelo. Se inyecta una corriente con ayuda del telurómetro entre los 2 electrodos externos y se mide la diferencia de voltaje entre los 2 internos. Como materiales tenemos el telurómetro, los electrodos, el martillo, el cable y el metro. La siguiente. Tenemos la ejecución. Tenemos los 4 electrodos. Con ayuda del metro están espaciados uniformemente. Tenemos el cable que conecta electrodo con telurómetro. Y tenemos C1 y C2, que es la intensidad de la corriente
Tenemos ahí P1 y P2, que este es el voltaje. La siguiente. Bueno, tenemos aquí una fórmula donde P va a ser igual a la resistividad aparente del suelo. Este resultado lo va a dar en ohmios metro. Tenemos A, que es la distancia entre los electrodos. Tenemos B, que es la profundidad del enterramiento de los electrodos. Y R, que es la resistencia eléctrica medida en ohmios. Que R va a ser dada por la ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia. Bueno, cuando la profundidad de los electrodos es menor o es igual a la décima parte de la distancia entre los electrodos, se tiene otra expresión que tenemos P igual a 2 por pi por A por R. Aquí algo importante, en la ecuación de arriba tenemos a 4 pi por AR. Es decir, que vamos a ocupar 4 pi cuando la profundidad de los electrodos es mayor, y cuando es menor vamos a tener 2 pi. Aquí utilizamos pi porque pi va a ser una constante aproximada. Aquí, por ejemplo, en 2 pi es 2 por 3.1416, que da como resultado 6.28. Aparece pi porque va a ser una constante aproximada, porque la corriente se propaga en el terreno formando círculos que salen alrededor del electrodo y la corriente. Y ya. Bueno, yo les voy a hablar del método de la pinza, que es un método muy fácil. Este es para medir la resistencia de la Tierra, es una técnica científica, únicamente para medir la resistencia del sistema de forma rápida y no intrusiva. Esta es la pinza de resistencia. Es una técnica muy fácil. Simplemente, como se ve en la siguiente imagen, conectas la pinza, lo pones en ohmio y realmente es dentro del circuito, que no toque el cable, y asimismo esta mide la resistencia puesta a tierra. Es prácticamente eso, es muy fácil. Las importancias de esto. Primero que nada, seguridad personal, ya que como manejan grandes tensiones o semejantes corrientes, es muy importante medir la resistencia puesta a tierra, ya que si hay alguna falla así, puede que corran peligro los trabajadores o cualquier cosa. Protección del equipo. Es también muy importante medir esa resistencia para proteger el equipo de cualquier sobrecalentamiento, ya sea que pase el voltaje y puede haber alguna falla. Funcionamiento correcto de protecciones. Estos equipos que van conectados a la resistencia tienen protecciones en caso de que el voltaje o la resistencia aumenta o disminuye. Así se protegen estos. Hay un control de voltaje que cuida y manda alertas y sensores para que no arrebase estas limitaciones que ponen mantenimiento y fiabilidad. Siempre es muy importante tener esto en cuenta porque por lo mismo de que es tierra, agua, todo eso, necesita tener mantenimiento para que siga seguro siempre, y no vaya a tener alguna falla o así. El cumplimiento normativo nos toca algunas normas que estas incluyen. La primera es esta, la NOM 001, sí, de 2012. Esta básicamente es para que las instalaciones sean seguras y eficientes, cubriendo aspectos desde la instalación, el uso de materiales y equipos adecuados. Había otras dos normas que eran de Inglaterra, pero estas las quitaron. Por lo que quedaron tres que son estas que les voy a decir. La segunda es esta, la NOM 0022. Esta básicamente es evitar la acumulación de electricidad estática de las esferas atmosféricas que aplican en lugares donde se manejan almacenes inflamables explosivas, donde los procesos generan cargas eléctricas y estáticas. La norma detalla las obligaciones del patrón y de los trabajadores, así como las medidas de seguridad, protección contra las esferas atmosféricas y capacitación necesarias. Y la última norma que estipulan es la NOM 029. Su objetivo es proteger la integridad física del personal que realiza el mantenimiento, del personal ajeno que puede ser expuesto a riesgos eléctricos con choques, incendios y explosiones. Para ello, la norma exige planes de trabajo, capacitación a los trabajadores, uso de equipo de protección y cumplimiento de procedimientos de seguridad. Y pues sería
Todo por el Todo momento, por el no sé momento, si no sé si gustan agregar gustan agregar algo más. Chicos, ¿no? Chicos, ¿no? No, por el momento ya sería todo. No mucho. Bueno, pues Bueno, yo creo pues que yo sería creo que sería todo. todo. Gracias por su Gracias por su atención y atención y buenas buenas noches. noches.